Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de las integrales de superficie y en particular en esta segunda parte de las integrales de superficie de campos escalares. Comenzamos. En videos anteriores hemos estudiado la integración de magnitudes escalares sobre un recinto determinado. Sí, vamos a repasar todo un poco nuevamente. Las integrales simples son de funciones escalares sobre un intervalo real. Las integrales dobles son de campos escalares de dos variables sobre un recinto plano que tiene una determinada área. Las integrales triples son de campos escalares de tres variables sobre una región del espacio a la cual se le puede asignar un volumen. Las integrales de línea son de un campo escalar sobre una curva en el plano o en el espacio, y como caso particular de estas últimas, también hemos estudiado las integrales de línea con campos vectoriales sobre una curva en el plano o en el espacio. En todas ellas, como podemos observar, lo que se va modificando es el recinto de integración: intervalo, recinto plano, recinto sólido, curva. Las integrales de superficie cierran este ciclo de estudio en las cuales el recinto sobre el que se integra son, como su nombre lo indica, superficies del espacio. Por eso solamente tiene sentido hacerlas con campos de tres variables. Una vez más haremos la distinción entre integrales de superficie de campos escalares y de campos vectoriales, pero por ahora dediquémonos a las primeras de ellas. Antes de definir integral de superficie, recordemos una cuestión estudiada anteriormente. Cuando analizamos el teorema del cambio de variables, si no viste el video te lo dejo como enlace en la esquina superior de la pantalla, habíamos visto que dada una transformación de R2 en R2 a la cual le llamábamos T, el área del rectángulo curvilíneo de la transformación podía aproximarse a la expresión módulo del producto vectorial entre la derivada parcial de t respecto de u por delta u y la derivada parcial de t respecto de b por delta b, valor que cada vez era más aproximado al valor verdadero si las longitudes delta u y delta b eran más cercanas a 0. Realizando un razonamiento similar, puede concluirse que si r es una función que va de t conjunto de R2 a R3 es la forma paramétrica de una superficie, entonces el área del paralelogramo curvilíneo S sub IJ del espacio, imagen del rectángulo R sub IJ de lados delta U y delta B, como se puede observar en la figura, resulta aproximadamente igual al módulo del producto vectorial entre R derivado respecto de U por delta U y R derivado respecto de B por delta B. Aplicando propiedades de producto vectorial, esto también puede escribirse como el módulo del producto vectorial fundamental por delta U por delta B. Si llamamos delta S a la medida de S sub IJ, entonces delta S es un valor bastante similar a el módulo del producto vectorial fundamental por delta U por delta B. Y luego el diferencial de S es igual al módulo del producto vectorial fundamental por diferencial de U por diferencial de B. En segundo lugar, también recordamos que habíamos definido previamente integral doble como el límite de la suma integral doble de Riemann. También te dejo el video en la esquina superior de la pantalla en caso de que no lo hayas visto. Y ahora sí, hechas estas aclaraciones, vamos por fin a definir. Consideremos un campo escalar de ley f igual a f de x y z, definido en una región del espacio tridimensional que contiene a una superficie S, siendo esta el conjunto imagen del campo vectorial R con dominio en T incluido en R2 hacia R3. Se llama integral de superficie del campo F sobre S
a la siguiente integral doble si la misma existe. Bueno, la forma de cálculo queda a la vista. Se toma una parametrización de la superficie sobre la cual se va a integrar, llamémosla R igual a R de V, y se definen la variación de los extremos de las integrales dados por U y por V. Además, se obtiene el producto vectorial fundamental, luego se obtiene su módulo, y a este se lo multiplica por el campo escalar calculado en la parametrización. Y finalmente se lleva a cabo la resolución de la integral doble. Pero veamos los siguientes ejemplos para ilustrar un poco más en forma concreta a qué nos estamos refiriendo. Supongamos que se quiere integrar el campo escalar de ley f de x y z igual a x cuadrado por y por z más z cubo sobre la porción de plano que se está mostrando en la figura. En primer lugar, notemos que la porción de plano se encuentra sobre la superficie de ecuación y igual a 2x. Si llamamos a x u, entonces será y igual a 2u. Y finalmente podemos escribir z igual a b, con lo cual hemos parametrizado a esta porción de plano mediante el vector r de v igual a u 2u b. Para que se determine efectivamente la región que está dibujada en verde, deberán ser u variando entre 0 y 2 y b variando entre 0 y 4, porque b representa a los valores que toma z, ¿no? Entonces hacemos la derivada parcial de r respecto de u y nos queda el vector 1, 2, 0. Ahora hacemos la derivada de r respecto de b y nos queda el vector 0, 0, 1. Ahora hacemos el producto vectorial fundamental, es decir, r sub u vectorial r sub b, y nos queda 2 menos 1, 0. Te dejo que compruebes este cálculo. Calculamos entonces su módulo como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes y obtenemos raíz cuadrada de 5. Ahora tomamos el campo que se quería integrar, que recordamos que su ley era f de x y z igual a x cuadrado por y por z más z cubo, y lo calculamos en la parametrización. Obtenemos entonces f de r de v igual a 2u cubo por b más b cubo. Bueno, entonces ahora vamos a multiplicar a f de r de v por el módulo del producto vectorial fundamental, y entonces lo que tenemos que resolver para hallar esta integral de superficie es la siguiente integral doble. La integral entre 0 y 2 de la integral entre 0 y 4 de este producto que habíamos calculado, que es raíz cuadrada de 5 por 2u cubo b más b cubo, en el orden dado por diferencial b, diferencial u. Bueno, aplicando la propiedad de linealidad, como raíz cuadrada de 5 es una constante multiplicando en el integrando, lo podemos extraer multiplicando fuera de la integral. Luego integramos 2u cubo b más b cubo respecto de la variable b y obtenemos u cubo por b cuadrado más b cuarta sobre 4, que lo vamos a calcular entre 4 y 0 aplicando la regla de Barrow. Esto nos arroja como resultado raíz de 5 por la integral entre 0 y 2 de 16u cubo más 64. Ahora vamos a integrar 16u cubo más 64 respecto de la variable u y obtenemos finalmente raíz cuadrada de 5 por 4u cuarta más 64u, que lo vamos a calcular en el intervalo 0, 2. Finalmente, el resultado de esta integral es 192 raíz cuadrada de 5. Veamos a continuación este segundo ejemplo. Se nos pide calcular la integral de superficie del campo escalar de ley f de x y z igual a 2 por x cuadrado más y cuadrado más 2, donde S es la porción de paraboloide 2z igual a x cuadrado más y cuadrado por debajo del plano z igual a 1. Observemos en la figura la superficie sobre la cual vamos a integrar. Vamos a establecer primero una parametrización. Como podemos imaginar,
Las intersecciones de esta figura del espacio con planos paralelos al plano XY son siempre circunferencias que van variando su radio. Es decir, X e Y varían en forma de circunferencias que van cambiando su radio. Con lo cual a X lo podemos llamar U por coseno de B e Y U por seno de B. Luego, como la ecuación del paraboloide puede escribirse como z igual a x cuadrado más y cuadrado sobre 2, y reemplazando x e y por las expresiones que hemos elegido para parametrizar la superficie, resulta entonces que z es igual a 1 medio u cuadrado. Notemos que el radio máximo que toman estas circunferencias que están en planos paralelos al plano XY se dan cuando z vale 1. Reemplazando en la ecuación del paraboloide, se puede deducir fácilmente que se trata de una circunferencia de radio raíz cuadrada de 2, con lo cual U va a variar entre 0 y raíz cuadrada de 2, y B va a variar entre 0 y 2pi. Este último es el ángulo que debe dar toda la vuelta completa para que se genere toda la superficie. Hacemos entonces la derivada de R respecto de U, obteniendo coseno de B, seno de B, U. Hacemos la derivada de R respecto de B, obteniendo menos U por el seno de B, U por el coseno de B, 0. Hacemos ahora el producto vectorial fundamental, y en este caso se obtiene menos U cuadrado coseno de B, menos U cuadrado seno de B, U. Y ahora calculamos su módulo. El módulo, repetimos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que se puede deducir que es igual a la raíz cuadrada de U cuarta más U cuadrado, o lo que es lo mismo, trabajando un poco algebraicamente la expresión, igual a U por la raíz cuadrada de U cuadrado más 1. Nuevamente tomamos el campo que se quería integrar y lo calculamos en la parametrización. En este caso vamos a obtener que f de r de v es igual a 2u cuadrado más 2, o lo que es lo mismo, 2 por u cuadrado más 1. Con lo cual la integral de superficie que queremos calcular nos queda de la siguiente forma. La integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y raíz cuadrada de 2, de 2 por u cuadrado más 1, este es el campo calculado en la parametrización, por u por la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Este es el módulo del producto vectorial. Diferencial u, diferencial b. Simplificando un poco la expresión del integrando, nos queda para resolver la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y raíz de 2 de u cuadrado más 1 elevado a la 3 medios por 2u diferencial b. Para resolver esta integral respecto de u, vamos a aplicar el método de sustitución y vamos a obtener lo siguiente: 2 quintos por la integral entre 0 y 2pi de u cuadrado más 1 a la 5 medios, que lo vamos a calcular entre 0 y raíz cuadrada de 2. Esto nos da como resultado 2 quintos por 3 elevado a la 5 medios menos 1 por la integral entre 0 y 2pi del diferencial de b. Finalmente, el resultado de esta integral es 4 quintos pi por 3 elevado a la 5 medios menos 1. A continuación, veamos algunas propiedades que cumplen las integrales de superficie de un campo escalar. En primer lugar, la linealidad. Sean f y g dos campos escalares integrables sobre una superficie S y alfa y beta dos números reales, entonces se cumple lo siguiente. La segunda propiedad es la independencia de la parametrización. El valor de la integral de superficie de un campo escalar no se modifica si se cambia la parametrización elegida para la superficie S, inclusive si se eligen dos orientaciones opuestas para la superficie. Por último, la aditividad respecto de la superficie sobre la que se integra, que nos dice que si S es una superficie seccionalmente regular, unión de dos superficies regulares S1 y S2, que a lo sumo se cortan en una curva del espacio, entonces la integral
de superficie del campo sobre S es la suma de las integrales de superficie del mismo campo sobre S1 y sobre S2. Esta propiedad obviamente puede extenderse para el caso en que S sea la unión de un número finito de superficies mayores que 2. Analicemos entonces ahora el siguiente ejemplo para ilustrar la segunda propiedad vista. Supongamos que se nos pide utilizar dos parametrizaciones diferentes para comprobar que la integral de superficie del campo escalar f igual a x más y cuadrado más z sobre la porción de plano z igual a 3, con x entre 0 y 3 e y entre 0 y 4, arroja el mismo resultado independientemente de la parametrización elegida. Notemos que en este caso se trata de un rectángulo en el espacio. Una de las formas de parametrizar a esta superficie, y quizás la más intuitiva, la más sencilla, a la primera a la que vamos a acudir, consiste en llamar a x u, a y b y a z 2. Esta es como la parametrización más natural que se nos va a ocurrir. A u lo vamos a hacer variar entre 0 y 3 y a b lo vamos a hacer variar entre 0 y 4. Entonces, si r de v es el vector uv2, la derivada de r respecto de u es 1, 0, 0. La derivada de r respecto de b es 0, 1, 0. El producto vectorial fundamental es el vector 0, 0, 1, cuyo módulo es 1. Ahora tomamos el campo escalar que pretendíamos integrar y lo calculamos en la parametrización y nos queda u más b cuadrado más 2. Entonces ahora nos queda hacer la integral entre 0 y 4 de la integral entre 0 y 3 de u más b cuadrado más 2 por 1, que es igual a u más b cuadrado más 2, respecto de u y luego respecto de b. En pantalla dejo la resolución de esta integral y podemos observar que su resultado es 106. Pero ahora hagámoslo eligiendo otra parametrización. Supongamos que me lo quiero complicar un poco y llamo a x 3u. Y ahí lo llamo b cuadrado. Y z sigue siendo 2. Y ahora voy a pedir que u varíe entre 0 y 1. Porque claro, el valor máximo que tiene que tomar la x es 3, que se da cuando la u vale 1. Y b que varía entre 0 y 2. Notemos que cuando b vale 2, como y es igual a b cuadrado, y va a valer 4, que era el extremo superior de y. Entonces r de v, escrito en forma vectorial, es 3u b cuadrado 2. Si hacemos la derivada parcial de r respecto de u, tenemos 3, 0, 0. La derivada parcial de r respecto de b es 0, 2b, 0. Y el producto vectorial fundamental es el vector 0, 0, 6b, cuyo módulo es 6b. Si nuevamente calculamos el campo escalar que queríamos integrar en la parametrización, se obtiene 3u más b cuarta más 2. Resulta entonces que el producto entre el campo escalar calculado en la parametrización y el módulo del producto vectorial fundamental es 18v más 6b quinta más 12b. Entonces la integral que nos queda para resolver es la integral entre 0 y 2 de la integral entre 0 y 1 de esa expresión que acabamos de nombrar, 18u por b más 6b quinta más 12b. En pantalla te dejo la resolución de esta integral que da como resultado también 106. Con lo anterior hemos comprobado la segunda propiedad para este caso en particular, obviamente, y además en este punto quiero aclarar que no tuvimos que prestar atención a la orientación para el vector normal elegido, pero eso sí lo haremos para las integrales del próximo video. Veamos a continuación un ejemplo que ilustra otra de las propiedades mencionadas, la propiedad de aditividad respecto de la superficie de integración. En este caso se nos pide determinar el valor de la integral de línea del campo escalar de ley f igual a z por la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrado más 4y cuadrado si S es la superficie frontera del volumen dado por la siguiente región. El conjunto B, formado por todos los x y z del espacio,
tales que z varíe entre x cuadrado más y cuadrado y 9. Obviamente, en este caso estamos hablando de dos superficies. Por un lado, vamos a llamar S1 a la superficie representada por el paraboloide, y por otro lado vamos a llamar S2 a la superficie que limita superiormente, es decir, ese círculo que se encuentra obviamente sobre un plano. En este caso, nuestra superficie S va a ser la unión de la superficie S1 y S2. Trabajamos entonces con la primera superficie y comenzamos con los mismos pasos que venimos haciendo. En primer lugar, vamos a parametrizar ese paraboloide. A X lo llamamos U por coseno de B, a Y lo llamamos U por seno de B, y a Z, reemplazando en la ecuación del paraboloide, lo llamamos U cuadrado. U va a variar entre 0 y 3, y B va a variar entre 0 y 2pi. Te dejo que analices porque estos son los valores de variación para U y para B. Bueno, escrito en forma vectorial, entonces R de V es U por coseno de B, U por seno de B, U cuadrado. Hacemos la derivada parcial de R respecto de U. Ahora hacemos la derivada parcial de R respecto de B. Calculamos el vector producto vectorial fundamental. Calculamos su módulo. Calculamos ahora el campo escalar que queríamos integrar en la parametrización. Y por último, hacemos el producto entre el campo calculado en la parametrización y el módulo del producto vectorial fundamental. Luego de todos estos cálculos, llegamos a la conclusión de que esta última expresión vale 4u a la quinta más u al cubo. Entonces, la integral de superficie sobre la superficie S1 va a ser la integral que se muestra en la pantalla. También mostramos la resolución de la misma, que da como resultado 2025 medios pi. Hacemos ahora lo mismo para la segunda superficie, es decir, para el disco que limitaba superiormente a este volumen. Entonces vamos a hacer la parametrización R de V. Luego calculamos la derivada parcial de R respecto de U. También la derivada parcial de R respecto de B. Hacemos el producto vectorial fundamental. Y le calculamos su módulo, que en este caso vale U. Tomamos el campo escalar y lo calculamos en la parametrización, obteniendo 9 por la raíz cuadrada de 1 más 4u cuadrado. Finalmente multiplicamos a este último valor por el módulo del producto vectorial fundamental y eso es lo que tenemos que integrar. Entonces, la integral de superficie del campo sobre la superficie S2 será igual a la integral que se muestra en la pantalla, cuyo resultado es 3 medios por 37 raíz de 37 menos 1 por pi. Entonces, finalmente, el valor de la integral de superficie del campo F sobre la superficie, que era la unión de estas dos superficies, es igual a la suma entre los dos valores obtenidos para las superficies S1 y S2. Es decir, 1011 más 111 medios raíz de 37 por pi. Por último, y al igual que lo hemos hecho para las integrales estudiadas anteriormente, veamos cuál es la interpretación geométrica de una integral de superficie de un campo escalar. Si consideramos un campo escalar f de ley f igual a f de x y z, y hacemos que este tome el valor f igual a 1, la integral de superficie va a quedar de la siguiente forma, la que se está mostrando en la pantalla. Es decir, la integral del módulo del producto vectorial fundamental. Pero recordemos que el módulo del producto vectorial fundamental representa el área de la porción de superficie diferencial, con lo cual la integral va a representar la suma de todas las áreas de cada porción de superficie.
por lo que podemos definir como área de la superficie a la integral del módulo del producto vectorial fundamental. Y noten algo muy interesante, nuevamente, al igual que en todos los casos anteriores de integrales, utilizar el valor 1 como valor a integrar devuelve como resultado la medida del recinto sobre el que se está integrando. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide en este caso probar que el área de la esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado es igual a 4 veces su proyección sobre alguno de los planos coordenados. En esta gráfica que se está viendo en pantalla estamos mostrando esta esfera de la que hablamos y una de sus proyecciones, en este caso la que realizamos sobre el plano XZ, ya que sobre los otros 3 planos es la misma figura la que se obtiene, o sea, un círculo de centro 0, 0 y radio R. Notemos que este círculo tiene como área pi por radio al cuadrado y entonces vamos a proceder a resolver lo que pide el problema. En el caso de la esfera, el tema de la parametrización es un poco más complicado. A x tenemos que llamarlo r por coseno de u por seno de b, y es r por seno de u por seno de b, y z r por coseno de b, con u entre 0 y 2pi, y b entre 0 y pi. Nota que se trata de un esquema bastante similar al que utilizamos cuando hicimos cambio de variables a coordenadas esféricas. Bien, entonces si r de v es ese vector que se está mostrando en la pantalla, lo que vamos a hacer a continuación es hacer la derivada de r respecto de u. En este caso se obtiene menos r por el seno de u por el seno de b, r por el coseno de u por el seno de b, 0. Y la derivada de r respecto de b nos queda r por el coseno de u por el coseno de b, r por el seno de u por el coseno de b, menos r por el seno de b. Ahora, el producto vectorial fundamental va a quedar toda esa expresión que se ve en pantalla y te invito a que compruebes este cálculo. Pero más aún te invito a que compruebes que el módulo del producto vectorial finalmente es r cuadrado por seno de b en su versión más simplificada. Son todos pasos algebraicos, así que por ahí está bueno que los practiques. Entonces el área de la superficie que estábamos buscando, en este caso el área de la superficie esférica, es igual a la integral entre 0 y pi de la integral entre 0 y 2pi de r cuadrado por el seno de b diferencial u diferencial b. Como r cuadrado es un valor constante, lo podemos extraer de la integral y nos queda la integral entre 0 y pi de la integral entre 0 y 2pi del seno de b diferencial u diferencial b. Pero integrar seno de b respecto de u nos da seno de b por u, que al calcularlo en el intervalo 0,2pi nos da como resultado 2pi, valor que vamos a poder extraer de la integral porque nuevamente es constante. Entonces tenemos 2pi por r cuadrado por la integral entre 0 y pi del seno de b diferencial b. La integral del seno de b es menos coseno de b y finalmente obtenemos como resultado 4 por pi por r cuadrado, es decir, 4 veces el área de una de sus proyecciones. Con este último ejemplo culminamos el video de hoy y te espero en la tercera y última entrega de esta serie de videos sobre integrales de superficie. Hasta la próxima.